Bienvenidos a la serie Creando Ambientes de Gracia, en la cual exploraremos cómo podemos aplicar este regalo divino fundamental en nuestras vidas y relaciones para convivir en entornos de amor y compasión. En un mundo donde a menudo nos sentimos juzgados, estresados y abrumados, es fácil perder de vista la gracia y el amor de Dios. Esta serie nos ayudará a descubrir cómo podemos vivir de manera diferente. A través de la enseñanza bíblica y la discusión en grupo, nos ejercitaremos y aprenderemos a perdonar genuinamente, a amar incondicionalmente, ser pacientes, mostrar compasión y ser generosos con los demás, tal como Dios lo ha sido con nosotros. Esta serie es para cualquier persona que desee crecer en su fe y en su relación consigo mismo y los demás. Si has estado luchando con la falta de gracia en tu vida o si simplemente deseas vivir más plenamente la vida abundante que Cristo ha prometido, entonces esta serie es para ti. No importa en qué etapa de la vida te encuentres o cuáles hayan sido tus experiencias previas, la gracia de Dios es suficiente para sanar, restaurar y transformar. En resumen, en esta serie tendrás la oportunidad de descubrir cómo aplicar el favor de Dios en tu vida y relaciones para crear entornos de amor y compasión. Esperamos que te unas a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento y crecimiento. Juntos podemos aprender a vivir una vida más plena y abundante en Cristo, siendo portadores y recreadores de ambientes de gracia. Listo para que ahora cerremos la serie. Hoy tenemos que cerrar la serie creando ambientes de gracia, no porque no hayan otras cosas que podamos compartir, sino porque vamos esta semana a iniciar lo que ya les he hablado, ¿verdad? Así que vamos a compartir un tema más en creando ambientes de gracia. Y hoy vamos a hablar acerca de celebrar con sinceridad y entusiasmo. Quiero saludar a quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea y quienes nos escuchan a través de la radio, desde acá, desde nuestra sede en Las Mercedes. Deseamos que puedan estar pasando un excelente día, un excelente momento, y que este tiempo juntos también sea de inspiración para cada uno y cada una de ustedes. Hasta acá hemos hablado de algunas cosas que nos permiten generar ambientes de gracia. Y decíamos, entre otras cosas, que es importante que nosotros creemos ambientes de gracia porque hemos recibido la gracia que nos viene de Dios. Hemos recibido o hemos sido recibidos en la gracia de Dios. Así que quienes hemos sido objeto y privilegiados al ser tratados no como merecíamos, sino por medio de la gracia y el favor de Dios, hemos sido nosotros que quizás ni siquiera llegamos a pensar de que tal cosa era posible, porque por un lado estábamos separados de Dios, pero por otro lado éramos los que la Biblia llama gentiles, es decir, ni siquiera estábamos incluidos en ese plan del antiguo pacto, no estamos incluidos allí, pero por gracia somos salvos. Y eso no es de nosotros, es un regalo que nos viene de Dios. Así que Dios nos trata con gracia, Dios nos trata con amor. Y de esa manera nos anima, nos instruye para que nosotros podamos también hacerlo con algunas personas más. Así que quiero cerrar hoy hablando acerca de celebrar con sinceridad y entusiasmo, para reflejar así la vida de Dios en nuestras actitudes. Creo que cuando hemos recibido de Dios algo y lo compartimos, es porque entendemos que nosotros somos la imagen de Dios. Somos un reflejo, o reflejamos más bien la gloria de Dios. Así que, como es el Padre, dígalo para sí, así soy yo también. Así soy yo también. En este particular quiero tomar una porción de la Escritura y una parte de la historia bien interesante. Es el momento en el que Jesús fue bautizado. Dice que cuando Jesús iba a ser bautizado, pues se acerca ahí, dice el libro de Mateo, se acerca allí donde está Juan llamado el Bautista,
y en medio de una cantidad de gente que iba para escuchar a Juan por un lado, pero por otro lado también para ser bautizado por él, Jesús se acerca y para dar cumplimiento e inicio a su vida ministerial de manera formal aquí entre nosotros, dice que una de las cosas que hizo fue bautizarse. Pero cuando iba a ser bautizado, cuando estaba siendo bautizado, dice el capítulo 3, versículo 17 del libro de Mateo que ocurrió algo extraordinario. Y es que dice, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando nosotros miramos la historia de Jesús, este es un momento bien importante. Es un momento donde el Padre habla públicamente acerca de su Hijo para afirmar ciertas cosas importantes. Y yo creo que en nuestra vida como creyentes también somos llamados a celebrar y aún a afirmar la vida de otras personas. En primer lugar, porque nosotros hemos sido afirmados por Dios. Nosotros, como lo hizo Él con su Hijo Jesús, también lo hace con nosotros. Bien, pero de la manera en la que Él nos ha afirmado y celebra, cuando Jesús estaba haciendo lo del bautismo, lo que Dios dice es: ese es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. No siempre que hablamos de celebrar, estamos hablando de una fiesta. No estamos hablando simplemente de preparar algo que también lo incluye. Ahora, no solamente lo que tiene que ver con crear un momento de celebración, sino de asumir una actitud. Por eso creo que al pensar en todo esto, celebrar los logros de otros nos capacita para reflejar el amor de Dios en nuestras actitudes y fortalecer nuestras relaciones. Cuando somos personas que tenemos una actitud que celebra los logros, que celebra los avances, que celebra las cosas que las personas alcanzan, entonces no solamente estamos mostrando, reflejando la manera de ser de Dios, sino que eso influye sobre nuestro propio carácter y fortalece y le da salud a nuestras relaciones. En este caso, entonces, ¿cómo podemos desarrollar una mentalidad de celebración y alegrarnos sinceramente por los logros de los demás? Es lo primero que quiero destacar. Celebrando, compartimos la vida de Dios en nosotros. Cuando celebramos, algo que hacemos es compartir la vida de Dios en nosotros. Nos parecemos más a nuestro Padre cuando celebramos. A Dios le encanta celebrar. De hecho, desde la antigüedad, en la Escritura vemos que Dios estableció unas fiestas para el pueblo de Israel. Bien, y esas fiestas tenían que ver con una celebración. Bien, pero no solamente esos momentos, sino que encontramos también cómo Dios afirma a través de su comportamiento y su carácter, afirma a las personas. En este caso, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la vida de Dios impartida en nosotros nos capacita para apreciar las virtudes, dones y talentos de los demás. A veces me preocupo cuando escucho personas que, siendo creyentes, se sienten como indignas. Entonces dice, hay personas que han llegado a expresar: no, nosotros somos simplemente pecadores. Somos como un gusano delante de Dios. Somos como un perro muerto delante de Dios. Sí. Y algunos enseñan como que tenemos que sentirnos de esa manera. Así que pensando en eso, yo me puse a indagar en la Escritura. Y yo digo, ¿será que Dios nos trata en algún momento o nos ha tratado en algún momento de esa manera? Y sabe que encontré, ni de chiste Dios nos trata de esa forma. Porque cuando Dios te imparte su vida,
es la vida Zoe, la vida eterna de Dios. Cuando Dios te imparte su vida y te reconoce como su hijo, sabes que hay en él primero gozo, hay contentamiento. Dice, te habla y te dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Tú no eres simplemente visto por Dios como un pecador. La Biblia describe el pecado, la Biblia describe el comportamiento de un pecador, pero también la Biblia describe cuando una persona está en Cristo y ha recibido la vida de Dios, también entonces describe la manera en la que Dios se expresa hacia él, y lo que dice es que te llama un hijo, porque quien tiene al hijo, dice, tiene la vida de Dios. Muy bien, así que no vamos a encontrar tal cosa como un Dios tratando de maneras despectivas y de manera irrespetuosa a sus hijos, sino honrándoles y celebrando con ellos lo que son, con ellas lo que son. Eso no significa que Dios a quien ama no corrija. No, al contrario, la Biblia dice que Dios a quien ama corrige. Así que si hay algo que no hacemos bien, Él va a corregirnos, pero nos corrige en amor, nos corrige también con respeto. ¿Por qué? Porque entiende quiénes somos para Él. Porque entiende aún lo que ha costado que nosotros seamos lo que somos. Mira, es interesante que cuando nosotros miramos la obra de Dios, cuando nosotros miramos allí en el libro de Génesis, si hay alguien que no nos trata bien, y es nuestro adversario. Satanás sí quiere hacerte ver como que tú no eres quien eres. Ahora, algo importante acá es que cuando nosotros recibimos la vida de Dios, cuando nosotros hemos sido llamados por Dios a través de su Hijo Jesucristo, podemos recordar y entender eso. Va a venir ataque, y una de las cosas que Satanás querrá hacer es que no te veas como quien tú eres. Porque Satanás no tiene autoridad sobre ti. A veces nos hacen pensar, o algunas enseñanzas nos han hecho pensar como que Satanás es un tipo fuerte, más fuerte que nosotros, y que tiene autoridad sobre nosotros, pero Él no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Entienden? Así que, ¿qué trata de hacer? Como Él sabe que no tiene una autoridad directa, trata entonces de subestimarte, de que te veas como menos de quien tú eres, que te veas como quien no eres, de tal manera que no te comportes de acuerdo a lo que eres. Pero cuando nosotros logramos entender el alto valor que tenemos para Dios, cuando nosotros logramos ver lo que significamos para Dios, y no solo por nosotros, sino por quien es Él en nosotros, en nuestra vida, porque hemos recibido la vida de Dios, ¿sabes cuál puede ser entonces el resultado? ¿O cuál debe ser el resultado? Que nosotros comenzamos también a tratar a otros de la manera que Dios nos trata a nosotros. Bien, por eso, como hijos de Dios, no debemos esforzarnos, y necesitamos entonces ser conscientes de que las personas que están con nosotros, en especial si son hijos e hijas de Dios por medio de la obra de Jesucristo, merecen ser celebradas por nosotros. Porque tenemos dos opciones: o hacemos el trabajo de Dios reflejando su gloria, o le hacemos el trabajo a Satanás, haciéndole ver a las personas lo que no son en Cristo. Por eso cuando te miro, yo no miro a un pecador, sino a una persona santificada en Cristo Jesús. Amén. No te veo como esa persona indigna de que, bueno, es como que la gracia es el recurso de los pecadores. La gracia es el favor eterno de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros que habíamos sido de alguna manera secuestrados por el adversario, porque dice que nosotros éramos esclavos, habíamos sido tomados por asalto. Cuando nosotros leemos lo que ocurrió en Génesis, ocurre algo interesante.
Dice la Escritura que el adversario, la serpiente, dice que habla con Eva, y él no tenía autoridad sobre ella, ni sobre Adán, porque la autoridad Dios se las había delegado a ellos. Bien, así que él los convence de que se separen de Dios. Bien, y uno se pregunta, ¿por qué Dios no intervino de una vez? Diciendo, hey, vamos a acabar con el adversario. Porque mira lo que ocurre. Quiero que lo veas así. Escuchaba a alguien dar este ejemplo. Es como cuando alguien entra al banco a robar. Entra a un banco a robar. Y cuando viene la policía y todo para atraparlo, él toma un rehén y le pone un arma en la cabeza. Y todos retroceden. No porque la fuerza de la policía y la fuerza y la autoridad del banco no sea superior a la del que está robando, es superior, pero el valor de la persona es superior a lo que la persona se esté robando. Así que dice que se lo lleve, pero no podemos arriesgar la vida de la persona. Piensa en esto. Satanás no es que es más fuerte que tu Dios. Satanás puede ser acabado por Dios en un instante. Pero como tomó por asalto y tomó de rehenes a los hijos de Dios, Dios dijo, denle el espacio y vamos a buscar otra manera. ¿Sabes cuál fue la manera que usó? Dijo, voy a entregar a mi propio hijo para que libere a aquellos que han sido tomados cautivos, para traerlos de las tinieblas donde estaban secuestrados y donde estaban atrapados al reino del amado Hijo de Dios. Ese es el valor con el que Dios te ve. Ese es el alto valor con el que Dios te ve. Pero es el alto valor con el que nosotros necesitamos también ver a las personas que nos rodean. Mira algo más. Cuando reconocemos quiénes somos, nuestra identidad como hijos de Dios, nos abrimos a celebrar y alegrarnos por los logros de los demás. ¿Cómo hacemos eso? Celebrando, dice, reflejamos también el carácter de Dios. No solamente lo hacemos porque la vida de Dios está en nosotros, porque hemos sido tratados de esa manera, sino porque también de esa forma expresamos el carácter de Dios. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La celebración nos permite expresar la compasión, el gozo y la bondad de Dios en nuestras palabras y acciones. Cuando nosotros tratamos en un ambiente de gracia a las personas, estamos reflejando la manera de ser de Dios. Y eso es fundamental en nuestras vidas. Es algo importante en nuestras vidas. Ahora, es fácil verlo como un concepto. Es fácil verlo simplemente como algo que hay que hacer. Lo importante es preguntarnos, ¿cómo hago tal cosa y con quiénes hago tal cosa? Por ejemplo, en nuestra familia. Pensemos, por ejemplo, en nuestra relación matrimonial. ¿De qué maneras nosotros podemos entonces tener un comportamiento hacia nuestro cónyuge que refleje el carácter de Dios en nosotros y el alto valor que esa persona tiene para nosotros, porque también lo tiene para Dios? Y ya aquí no es un concepto en nuestra mente, porque eso no siempre va a ser fácil. Recuerdan que les he dicho algo, que una de las cosas importantes en nuestra vida, en nuestra nueva vida, es que hemos recibido una nueva conciencia. Así que nosotros necesitamos entonces vivir siendo conscientes de lo que ahora somos en Cristo. Y aunque esto no siempre va a ser sencillo, porque hemos recibido este gran tesoro en un vaso de barro, y aunque seguimos siendo seres humanos, bien, necesitamos entonces ser conscientes de que ahora
somos poseedores, somos los que hemos recibido. La Biblia dice que cuando creemos en Dios, Él galardona a quienes le buscan. Por eso entonces hemos recibido no solamente la vida eterna de Dios, sino que hemos recibido su carácter. Hemos recibido de parte de Dios su amor. Hemos recibido su bondad. Hemos recibido su gozo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que a través del Espíritu Santo nosotros hemos recibido el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahora, va a haber una batalla, va a haber una lucha entre nosotros. Dentro de nosotros siempre va a haber una batalla. ¿Por qué? Porque hay una vieja naturaleza tratando de continuar haciendo las cosas a la pasada manera de vivir. Y hay una nueva naturaleza creada en Cristo Jesús, llevando adelante también el obrar, como lo dice la Escritura, que necesitamos hacer brillar la luz de Cristo. Así que hay una batalla. No será fácil, no será sencillo. Crear un ambiente de gracia, tomando en cuenta que nosotros reflejamos el carácter de Dios. Cuando las cosas no se tornan fáciles, pues podemos decir que no es un reto fácil de llevar adelante, ¿sí? Pero yo quiero preguntarte, quiero que nos preguntemos hoy, en medio de la gente que nos rodea, en especial de la gente que amamos, ¿con qué frecuencia reflejamos el carácter de Dios? ¿Qué significa? Vamos a ponerlo en términos sencillos. ¿Con qué frecuencia las personas se sienten amadas, valoradas, estimadas, se sienten seguras, se sienten apreciadas por nosotros a través de nuestro comportamiento hacia ellos? Hay momentos en los que esto no es sencillo, en especial cuando la otra persona no lo merece. Cuando sentimos que la otra persona no ha hecho algo como para ganarse que yo tenga ese comportamiento hacia él o hacia ella. Cuando tal cosa ocurre, pregúntate, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Se han dado cuenta que en esos momentos como que viene a nuestra mente más bien los deseos de la naturaleza pecaminosa? En esa batalla interna, cuando alguien no merece ser amado, alguien decía, el que no lo merece es porque más lo necesita. Sí, y no estaba hablando de otros. Digan, es que se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos, somos un reflejo de la gloria de Dios, y somos los encargados para que se genere un ambiente como si Dios mismo estuviera aquí. Imagínate en medio de tu hogar que no haga falta que el cielo se abra y una voz desde el cielo te diga, este es mi hijo o esta es mi hija, porque ya Dios no necesita abrir los cielos, ya los ha abierto a través de Cristo, y ahora el cielo ha bajado, está en ti, el reino de los cielos, dice, ha bajado y ahora está en ti. ¿Y sabes cuál es la voz que ahora Dios usa para decirle a la gente el alto valor que tiene, el amor que siente por ellos? La voz que usa es la tuya y la mía. Creciendo en un lugar donde pueden sentir que son tratados de esa manera. Mira algo más. Celebrando, cultivamos una mentalidad abundante. Cuando celebramos, cuando le decimos a las personas el valor de lo que hacen, de lo que han logrado, y no siempre son cosas extraordinariamente grandes. Jesús iba a sanar enfermos. Jesús en su ministerio iba a resucitar muertos. Cuando nosotros comparamos estas cosas que son tan notables, que son tan visibles, Jesús iba a caminar sobre el agua.
Jesús iba a enfrentarse a situaciones donde lo sobrenatural iba a ser evidente. Y Dios toma el momento, un momento sencillo, donde alguien simplemente se va a bautizar, que es un acto donde alguien más tiene que hacerlo por nosotros o con nosotros. Y toma ese momento que no era tan relevante, que no era de los más espectaculares de Jesús. No es que, bueno, mira, se abrió el cielo cuando se convirtió el agua en vino. Ese era un buen momento para decir, este es mi hijo. Pero no fue allí. Fue en algo tan sencillo como alguien yendo a bautizarse. La pregunta aquí es, si Dios se siente profundamente contento con su hijo, aún por las cosas tan pequeñas como tomar la decisión de bautizarse, imagínate cómo puede sentirse por aquellas cosas que reflejan el propósito y la voluntad por la cual Jesús mismo vino. Ahora pensémoslo en nosotros. Los que están cerca de nosotros, hay momentos en los que hacen cosas grandiosas, ¿sí? Y celebrar allí quizás no es tan difícil. Pero cuando desarrollamos una mentalidad abundante, somos capaces entonces de celebrar no solamente los grandes momentos, sino aún los pequeños momentos. Hay cosas que suceden en la casa que son pequeñas, que son cotidianas y no por eso son insignificantes. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros tenemos expectativas tan altas que a veces nos cuesta generar ambientes de gracia porque no tenemos una mente que nos lleve a la abundancia viendo las pequeñas cosas? Cuando Jesús iba a enseñar cosas grandes, tomaba cosas tan pequeñas como decir, la fe es como un grano de mostaza. ¿Cree que en la creación no hay algo más extraordinario, rimbombante, que hable de la gloria de Dios que una semilla de mostaza? Que para verla hay que ponerse una lupa para más o menos verla. Es una cosa chiquita. Sí, creo que Dios no escatima aún en las cosas pequeñas. Aún en las cosas mínimas. Nosotros tenemos una glándula en el cerebro que se llama la glándula pineal, que parece una piña. Es una cosa más pequeña que un grano de arroz. Pero lo que hace esa glándula es tan extraordinario que nos puede entonces llevar a pensar que Dios aún en las cosas tan pequeñas pone todo su empeño y toda su sabiduría para que puedan verse como cosas extraordinarias. Y aún las cosas pequeñas que puede hacer la gente, qué importante que nosotros podamos tratarlas con una mentalidad de abundancia para saber que esas cosas son grandes, que esas cosas son maravillosas y extraordinarias también. ¿Sabes lo que hace falta para que un hombre se levante todos los días, durante años, para ir a trabajar? Y se hace tan natural y tan cotidiano como que no está haciendo algo extraordinario. ¿Y qué ocurre cuando nosotros generamos ese ambiente? Entonces comienzan a producirse cosas cada vez mayores y cada vez mayores y cada vez mayores. Sí. Mira algo más. Cuando nosotros creamos ambientes de gracia, entendiendo este asunto de la celebración, entonces vemos esto, celebrando, fortalecemos también nuestra madurez en Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y que por medio de nosotros esparce, eso es una frase linda, esparce su fragancia en todo lugar. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Esparcimos la fragancia de Dios.
en todo lugar. Al celebrar los logros de otro, cultivamos humildad y gratitud, creciendo en nuestra capacidad de amar y apreciar a los demás. La celebración nos ayuda a madurar en Cristo y a reflejar su vida en nuestras actitudes hacia los demás. Nos ayuda a crecer. Cuando somos generosos en tratar a los demás, uno de los beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque crecemos y maduramos. Bien, lo que vemos en la Escritura es que nosotros podemos crecer y madurar en la medida en la que Cristo hace una obra en nosotros. Y una de las formas en las que Cristo hace una obra en nosotros es precisamente cuando nosotros somos capaces de bendecir la vida de otras personas, reconociendo lo que ellos hacen como algo valioso también e importante. ¿Por qué eso nos ayuda a crecer? Porque muchas veces nosotros crecemos o hemos crecido en ambientes de competencia y creemos que la vida es una competencia donde tenemos que sobresalir. Nos llevan a una escuela donde pareciera que miden nuestras capacidades numéricamente y todo el mundo es medido de la misma forma. Y entonces entra una competencia entre nosotros. Por eso, si nuestro compañero sale bien, en lugar de celebrar con él, ¿cómo nos sentimos? Claro, si ese no hace nada, que la pasa puro estudiando, ese cerebrito. Porque creemos que el avance de uno disminuye nuestro propio avance. Pero tal cosa no sucede. Nadie retrocede porque otro avance. Cierro entonces este día. Y quiero que lo hagamos como lo hemos venido haciendo estos días. Compartiendo con alguien más. Y preguntándonos. Somos de los que creamos ambientes de gracia. Durante estas semanas hemos estado hablando acerca de esto. Diferentes formas y aún las maneras. Y porque es importante que nosotros podamos entonces generar ambientes de gracia y haber recibido o haber sido recibidos en Cristo en un ambiente de gracia. Porque esto es importante. Pero hoy hemos hablado acerca de una forma más de crear ambientes de gracia. ¿Qué te parece si compartimos con alguien más acerca de esto? Y sobre todo que nos digamos, ¿cómo puedo hacer para que esto sea una realidad constante en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que la gente alrededor sienta que celebro aún los pequeños o grandes momentos junto a él? Alguna persona que dice, he sido muy fuerte, he sido muy severo, he tenido la vara tan alta que la gente alrededor siente que nada es suficiente. Bueno, ¿qué te parece si hoy le dices, Señor, quiero equilibrar esto? Quiero equilibrar esto. O algunas personas dicen, es que ni siquiera celebro porque siento que no tengo nada que celebrar. Y decirle, Señor, ayúdame para ver aquellas cosas que tú les has entregado. Bien. ¿Te parece si compartimos un ratito con alguien? Pregúntate, ¿hay algo de lo que Dios te haya hablado este día? Compártelo con alguien más. Muy bien, ¿qué les parece si tomamos un momento para agradecer a Dios también? Porque si hay alguien que hace que todo esto sea posible, es nuestro Dios. Y si hay alguien a quien debemos honrar, es a Él. Porque es posible gracias a Él. Padre, gracias te damos. Gracias por este día, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por el obrar tuyo en nosotros, oh Señor. Muchísimas gracias, oh Señor, porque creemos que todo lo que tenemos y hemos recibido, lo recibimos de tu mano. Y este día, Señor, como familia, queremos honrarte, alabarte y exaltarte, porque tú eres bueno y fiel, pero también porque lo que haces es valioso para nosotros, de gran estima para nosotros. Y te honramos por eso. Señor, gracias por quienes hoy han estado en este lugar.
Pedimos, Señor, que nos ayudes para reflejar tu carácter, para mostrar tu favor, para mostrar tu amor, para mostrar tu gracia. Que seamos como esos que esparcen tu fragancia donde quiera que nosotros vayamos. Y si en alguna medida, en algún momento, Señor, fallamos, haznos volver, Señor. Haznos entender y ser conscientes de lo importante que es ser buenos administradores de tu gracia. Padre, si hoy alguna persona está afligida por alguna situación, está preocupada por algo, si está atravesando un tiempo difícil, hoy pido, Señor, que obres en su vida también a través de esa confianza y fe que colocamos en ti, oh Dios, que puedas obrar milagrosamente sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús.